Hola gente linda, primero le quiero agradecer por seguirme, por los likes, por el apoyo, por compartir mi contenido y bueno, también hoy tengo el honor y el orgullo y estoy muy contento de decirles de que en este episodio lo vamos a tener a Hernán Donolfo, el creador del proyecto, el fundador del proyecto Ser Humano. Se llama Proyecto Ser Humano. Hoy creo que en este tiempo de tanta tecnología, creo que estamos extrañando la humanidad, ¿no? ¿Cómo te llamas vos? Decirle a ellos. Yo me llamo Hernán. Hola, Cami. Sí. No, la idea es que tu papá te pueda expresar el amor que siente por vos. La verdad que es un proyecto increíble, el nombre lo dice todo y él se encarga de eso, ¿no? De contagiar a la gente para ser más humano. Y bueno, si quieren saber quién es, para empezar, lo conoce muchísima gente, así que mucho no tengo que decir. O sea, adicción significa sin habla, sin palabras, sin dicción. Una persona adicta es aquella que no pueden poner en palabras lo que le está pasando. ¿A qué le tenés miedo últimamente? A veces a mi cabeza, cuando no está conectada con todo lo demás, diría Charlie, cuando no estoy conectado con Dios, con un pensamiento positivo, la cabeza empieza a jugarme. Para los que no lo conocen de este lado del planeta, en Estados Unidos, en toda la parte del norte de las Américas, Europa, Hernán es una persona, es un luchador de la vida, es un guerrero. Él ha vencido adicciones, situación de calle. Y nosotros desde ese día que nos levantamos de ese colchón lleno de pulgas, decidimos vivir para inspirar, para poder ayudar a otros, ¿no? Porque... ¿Qué tal? ¿Me siento acá un minutito? Disculpe, mi nombre es Hernán y con mi compañera Agus los estábamos observando. ¿Cómo estabas así? Como en el hombro, y nos resultó muy amoroso y simpático. Hace 2 años que estamos de novio. Somos los dos viudos. Y después de 10 años nos encontramos acá, somos vecinos. Y él con su esposa se dedican a contagiar a la gente de amor, de que sean más humanos, ¿no? Y bueno, para que sepan quién es y lo conozcan, miren el episodio. Y bueno, gracias por estar siempre y espero que lo disfruten. Como inmigrante, sé lo que es dejar todo atrás. Por eso creé este podcast, para contar las historias que muchas veces no se cuentan. En Cross Borders, cruzando fronteras, vas a escuchar relatos reales de quienes se animaron a empezar de nuevo. Historias de dolor, amor, coraje y esperanza. Porque ser inmigrante es ser intenso. Hola Hernán, gracias por aceptar la invitación de estar en mi podcast. La verdad que te admiro mucho por el trabajo que haces. Proyecto Humano es algo increíble. Me hiciste llorar millones de veces. Ya soy un hombre grande yo, o sea que no es tan fácil, se me cae una lágrima, pero no, la verdad que me ha tocado. Aparte tengo un hermano que es adicto y es una de las primeras personas que entrevisté en mi podcast. Y bueno, me relaciono mucho con lo que haces porque yo empecé este proyecto mío el año pasado, que es relacionado a la vida de los inmigrantes y escuchar sus historias. Los inmigrantes también son humanos, somos todos humanos. Entonces lo tuyo no está tan lejos un poco de lo que yo hago. Lo suyo se enfoca en otras áreas, pero bueno, el inmigrante pasa las mismas cosas que la gente que vos entrevistás. Y me pareció que era una buena idea mandarte un mensaje y me contestaste. Tenés millones de respuestas y me respondiste y digo, no puede ser que me respondió. Así que bueno, Hernán, gracias por estar. Te voy a dejar que te introduzca a vos y hable de tu proyecto un poquito y después empezamos con las preguntas. Dale, Claudio, gracias por la invitación y bueno, espero que esta charla sirva para inspirar a alguien hacia donde tiene que ser inspirado. No sé, ¿viste? Puede ser un disparador para muchas cosas. Bueno, mi nombre es Hernán Donolfo, con Agus, mi compañera, encabezamos un proyecto que hoy es como nuestro, somos una familia, se llama Proyecto Ser Humano. Hoy creo que en este tiempo de tanta tecnología, creo que estamos extrañando la humanidad, ¿no? Entonces nuestro trabajo, nuestro contenido en redes, en Facebook, TikTok e Instagram, tiene que ver con eso, ¿no? Con volver a la humanidad y a esas cosas que por ahí nos emocionan, que nos dejaron de emocionar, ¿viste? Hemos perdido
mucho sentido muchos sentidos que teníamos y poderes por tal vez tanta tecnología, confort, comodidad. Y bueno, es muy interesante que nuestro contenido tiene que ver con emociones, salud mental, adicciones, historias de vida, bueno, un trabajo social acá por Argentina. Y estuvimos también viajando por varios países de Latinoamérica, pero siempre con esta idea de inspirar, de contar historias, de resiliencia, y de superación, ¿no? Donde, a ver, no sé si todos pueden salir de algún problema, pero por lo menos intentamos inspirar que existe una posibilidad, ¿no? No me gusta decir que todos pueden, porque la verdad que con mi experiencia me dice que todos no pueden, ¿no? Por diferentes circunstancias, Ah, tiene que ver con cada persona, cada familia, cada contexto, va variando, pero bueno, inspirar a que todos se animen a poder cambiar. Este, y bueno, vivimos en ese constante cambio, ¿no? Yo, si bien cambió mi vida, siempre estoy cambiando y tratando de mejorar y siempre necesito ayuda. es que se trata de evolucionar, ¿no? Lo que estás haciendo vos, evolucionando primero vos y después ayudar a otras personas a evolucionar a través del mensaje que vos das con tus videos, ¿no? Es como, por lo menos lo veo yo. Y eso es algo que me llamó mucho la atención y me causa admiración porque yo hace 10 años atrás estaba en un momento difícil como migrante de mi vida y aprendí lo que es el coaching de vida. Tomé clases porque yo, eh, digamos, por muchos años hacía las cosas de una manera. Entonces, llegó un momento en mi vida donde una persona me educó y me dijo, pará, vos siempre acordás esto, que todo lo que vos hiciste fue una decisión que vos tomaste. Pero generalmente cuando uno está, no se detiene en el momento a pensar un poco, no se pone a pensar en esas cosas. Generalmente busca responsables, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? En sí, la culpa la tenía yo porque todas las decisiones las tomé yo. Y bueno, eso me llevó a dar un cambio grande en mi vida. Ya cerca de los 40, volví a la escuela, me metí a la universidad, a estudiar acá, no entendía nada, pero hasta que empecé a aprender el inglés, me costó muchísimo, pero la decisión la toma uno del cambio, ¿no? Y como vos decís, a veces no aplica para todo el mundo, es entendible, porque no es fácil. Pero bueno, lo que aprendí con coaching y viendo con lo que vos enseñás, lo que vos hablas, es eso, de tomar esa decisión del cambio, estar dispuesto a sufrir el cambio, porque el cambio no es fácil. Cuando vos estás hecho de una forma toda tu vida, hacer un cambio no es fácil. Y peor es aceptar que te equivocaste toda tu vida y tener que empezar de vuelta. Y más a los 40 años me pasó a mí. Entonces, Claro. por eso me ha reflejado mucho y me agarra mucha emoción cuando hablas a la gente y le haces preguntas, pues siempre me lleva a ese momento, ¿no? Cuando tomé esa decisión de cambiar. Y no, tu proyecto es genial, es algo genial y la verdad que hay tantas cosas malas que se hacen hoy con la tecnología y vos estás usando la tecnología para algo, no bueno, magnífico y excelente. Y bueno, tengo la suerte que te lo estoy diciendo en persona y no te lo estoy escribiendo. Muchas veces mucha gente te lo escribe. Pero bueno, te doy el micrófono para que, ¿qué opinás? No, yo cuando me refería a esto del cambio, ¿no? Y que no es para todos, por ahí, en el área que más nos manejamos, que es lo que trabajamos en el tema de adicciones, y estadísticamente a nivel mundial solo el 5% logra salir, ¿no? O sea, las estadísticas hablan por sí solas que, o sea, muy pocas personas logran salir de una adicción, de un consumo problemático, ¿no? Claro, Si bien vivimos en una sociedad adicta, una sociedad de consumo, nosotros cuando hablamos de adicciones hablamos de que somos todos adictos. claro. Hoy estuve justo hablando con una trabajadora social acá en una plaza en Argentina y la mujer me decía que había una chica que iba a buscar ayuda, que ella se gastaba todo el sueldo en libros. O sea, era adicta a comprar libros Claro. y se gastaba todo el sueldo, ¿no? Entonces terminaba generando las mismas problemáticas que un adicto a alguna sustancia. Entonces,
desde ese lado digo que estamos en una sociedad de consumo Sí, donde nos tienen a todos hoy con estos aparatitos hermosos que sí, si bien sirven como una herramienta de trabajo, también son una herramienta, creo que es una herramienta como de destrucción distracción, de muchas cosas de distracción y de destrucción, ¿no? claro, Porque, o sea, hoy se sabe de que el hecho de estar tanto en las aplicaciones nos cuesta leer, nos cuesta prestar atención. ¿Viste? Hoy lees algo y como que no nos podemos concentrar porque vivimos pasando todo tan rápido y claro, de hecho, fíjate qué sociedad consumista y adicta somos, que nosotros que hacemos un trabajo de contenido en redes y cuando vos mirás las estadísticas, por ejemplo, un video que tiene 1 millón de visualizaciones, que vos decís es un éxito, es un éxito en el número, ¿no? 1 millón. Pero si vos interiorizás en cuánta gente vio el contenido, ponele un 70% a los 3 segundos lo pasó. O sea, dura 3 segundos nada más, sí, ¿no? La captación que tenemos. Por eso, los que hacen videos y edición de videos dicen que los primeros 5 segundos tienen que ser como los más importantes, ¿no? Y por eso ahí en los primeros 5 segundos te muestran la sangre, ¿viste? Te claro, muestran la persona, tratamos de mostrar algo que impacte para que la gente se quede mirando. Pero si te pones a pensar, es un bajón, ¿no? Que hoy tengamos que reducir todo a algo muy chiquitito. Nosotros contamos historias de vida que por ahí la claro, entrevista dura 1 hora y para redes la tenés que bajar a 3 minutos, 4 minutos. sí, Claro, nosotros claro, priorizamos mucho el contenido y hacemos videos de por ahí de 6 minutos, 7 minutos que si alguien que te está capacitando te diría que no lo hagas, pero bueno, nosotros priorizamos mucho la historia, claro, a pesar de que, imagínate, una entrevista de 1 hora que se haga en 6 minutos, sacás un montón de cosas, pero bueno, entonces desde ese lado digo que estamos viviendo un tiempo en ese sentido difícil, ¿no? Difícil de atención y en una sociedad adicta. Yo digo esto porque si bien nosotros cuando damos charlas en las escuelas acá en Argentina sobre prevención de adicciones, aula por aula, y obviamente que tratamos el tema de sustancias, pero lo abrimos, ¿no? Para que todos nos sintamos parte de esto, porque por ahí una persona que está 6, 7 horas en una plataforma, en las redes, por ahí no se siente adicta, ¿no? claro, Obviamente que la problemática que causa estar 6, 7 horas en redes no es lo mismo que tomar cocaína. O claro. sea, no No, vas sí, a salir a robar por mirar 6, 7 horas estar en claro. Instagram, pero sí por tomar cocaína. Claro, no, la verdad que completamente de acuerdo. Lo que pasa es que la gente tiene un concepto malo, quizás porque lo impuso la sociedad, que por ahí el alcohol, la droga, es la adicción mala, pero en realidad la comida, ahora el internet y todo eso, como vos decís, ¿no? Está malo los juegos, los chicos en los juegos. ¿Me entendés? Yo a mi hija tengo una tablet que le doy y le ponemos minutos, porque si no está todo el día Claro. así, tocando. Entonces, son adicciones y bueno, uno lo reconoce. El azúcar es una adicción y uno no lo reconoce. Lo que pasa es que, bueno, hay adicciones que por ahí te afectan tu vida más rápido, por ejemplo, pero una adicción al azúcar, evidentemente, capaz que a un plazo más largo te termina matando. No tan rápido como la cocaína o por ahí otras adicciones, pero igual, son adicciones y... Sí, hay cosas que están moralmente bien vistas y socialmente aceptadas y están entre nosotros como si nada, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me duele mucho la selección argentina, ¿no? Que si bien somos campeones, que está buenísimo por el lado futbolístico, ver al Dibu, por ejemplo, a nuestro arquero que hace publicidades de casinos online, Sí, y hoy acá en Argentina hay muchos pibes que están robando la tarjeta de crédito a las familias para estar metido ahí apostando. sí, Entonces, ¿cómo naturalizamos esto y que un ídolo mundial incite a los chicos a jugar y que lo muestre como que no pasa nada? ¿No? Es muy triste. Lo mismo el alcohol, si bien, o sea, cuando nosotros preguntamos a los chicos qué piensan qué cosas causan más problemas en el mundo, el alcohol, el tabaco o la cocaína, el crack, la heroína. Y la mayoría se piensan que es la heroína, el crack y la cocaína. Y en realidad,
O sea, está comprobado esto, como es normal, como está legalizado. Claro, Y aparte las publicidades, ¿no? Vos ves una publicidad de alcohol y te muestran todas personas hermosas, rubias, musculosas, en un claro. yate, Sí, disfrutando, pero nunca te muestran una persona enferma, vomitando, una persona chocando en el auto, claro. generando violencia en su familia, todo lo que genera el alcohol, ¿no? Entonces, lo primero que hacen los chicos es consumir alcohol porque te lo venden las propagandas, porque te aparecen las publicidades de fútbol, y es una locura, ¿no? Como seres humanos que estemos mostrando el deporte, que es algo tan sano y hermoso, y mezclado con sustancias que terminan arruinando nuestra vida, ¿no? Pero bueno, ahí entendemos esto de que es una sociedad de consumo donde hay intereses y por eso esto, ¿no? De ser humanos, ¿no? De que todos podamos ser humanos y pensar a la hora de lo que estamos diciendo y mostrando y la responsabilidad que tenemos cuando subimos cosas en las redes, ¿no? Como mayores, como adultos. Pero bueno, a veces vale más un viral, ¿viste? Sí. Es más importante viralizar algo que generar conciencia sobre un tema. Vos sabés también, Hernán, que eh, más allá de olvidarse uno de ser humano, ser más humano, también es el sistema, porque el sistema está diseñado para que nos enfermemos, porque hay un grupo, ahí no quiero entrar en la política porque no es un podcast de política, pero para hacerla corta, eh, todos los países, todos los élites, tienen un sistema diseñado para que nosotros tengamos este tipo de vida, tanto como el internet, lo que Claro, consumimos. Y eso, el alcohol sabemos que el alcohol es malo, pero está legalizado. ¿Por qué? Porque los élites lo legalizan, la gente que tiene los intereses. Y bueno, acá en Luisiana, sí, un sí, dato importante, por ejemplo, en ningún lugar en Estados Unidos vos podés comprar alcohol si sos un menor de edad. Vos tenés que tener 21 años, a menos que lo compres ilegal en la claro, calle. Pero en Luisiana, como es un estado que era francés y después se lo vendieron a los americanos, quedaron con unas leyes, les permitieron quedarse con unas leyes que ellos tenían. Y entonces esas leyes se pasaron a los descendientes de esa familia, ¿no? Entonces acá los chicos, si están acompañados con un adulto, 15 y 16 años pueden tomar. En este estado, por claro. ejemplo, si un seguro de un auto te sale $50 por mes, acá te sale 300. Te sale 300 porque el vicio del alcohol es cultural. Acá es normal. Si vos venís acá a decir que no tomás y te preguntan, ¿no tomas? No. ¿Pero en serio no tomás? No, no, es como que lo ven como algo raro. Es como que diga, bueno, a un Sí, argentino sí, no le sí. gusta el fútbol, no le gusta tomar mate, una cosa así. Entonces, Claro. está tan impregnado que vos ves el cambio en la gente, cómo es, y por qué el seguro te cobra más caro, porque los accidentes de auto son muchísimos y causados por el alcohol, ¿no? Hay otros vicios Sí, también, sí, sí. pero digamos, el alcohol es algo que lo usan todos. Las otras drogas, por ahí algunos, otros prefieren más el alcohol, pero el alcohol es Y algo lo que pasa general. que sí, sí, son las dos sustancias cuando nosotros hablamos con los chicos, el alcohol y el tabaco son las primeras sustancias que uno prueba porque son las que están ahí al alcance de la mano, ¿no? Por ahí están arriba de la Claro, mesa, en la sí, heladera, una fiesta, un cumpleaños. Pero bueno, es el inicio, ¿no? Bueno, yo me inicié así, de esa forma, ¿no? Y vos antes dijiste que uno decide las cosas, ¿no? Yo en eso por ahí puedo poner una variante, que uno no decide tal vez con la conciencia de lo que le puede pasar, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? claro, Cuando damos la charla que ninguna persona que hoy de repente está presa, que le dieron cadena perpetua o se está muriendo en un hospital por una cirrosis, por una adicción, o está durmiendo adentro de un auto por una situación de consumo problemático de sustancias. Yo no pienso que esa persona a los 10, 12, 15 años cuando empezó dijo, che, decido empezar a consumir para terminar claro, arruinando mi vida, haciendo sufrir a mi familia. Creo que es la falta de información, la falta de claro. educación que tenemos emocional, ¿no? En las escuelas, que no hablamos, todo lo que vamos ocultando, todos los problemas, y muchas veces son cosas
muy simples las que te inician, ¿no? En este camino. Son cosas internas, ¿no? Problemas emocionales, familiares internos que a veces no son tan graves, ¿no? Yo lo encierro por ahí mucho en la falta de amor, ¿no? En mi caso me pasaba que en la primaria me daba vergüenza el lugar donde yo vivía. O sea, vivía en unos monoblocks acá en zona oeste, en La Matanza. ¿Viste? Los monoblocks acá en Argentina, bueno, en todas partes del mundo están como estigmatizados, que Sí, son de sí, pandilleros, de delincuentes. Y bueno, sumado a eso, mi viejo, mi papá, no pintaba nunca las paredes, los muebles no eran lindos, había un mueble de cada palo, claro, un mueble de madera, un mueble de plástico. Y bueno, imagínate que cuando había que hacer un trabajo práctico con mis compañeros, yo siempre mentía y decía que no podían venir a mi casa porque había una reunión, porque mis papás no podían. Pero claro, siempre ponía una excusa para que no vean en el lugar donde vivía, ¿no? Y esas cosas yo no las hablaba, ¿viste? Yo no le podía decir a mis compañeros, che, me da vergüenza donde claro. vivo. Ni siquiera decirle a mi papá y a mi mamá me da vergüenza. Y después están las comparaciones, ¿no? Que hoy todos sufrimos. Pasa que cuando uno es más chico tiene menos herramientas para defenderse, pero todos nos comparamos con el auto que tenemos, la esposa, el estatus social que Claro, tenemos, la carrera que tenemos. ¿Cuántos seguidores? ¿Viste? Vos vas a ver hoy una persona en las redes y lo primero que miramos es cuántos seguidores tiene. Y claro, claro, depende de los seguidores, ¿viste? Le das un valor o decís, no, esta persona debe ser importante, ¿viste? No, esta persona debe claro, estar. Y por ahí está haciendo una porquería, pero bueno, gusta y tiene muchos seguidores. claro. Entonces, a mí me pasaba que me comparaba, no sé si te acordás en Argentina estaban las lapiceras Parker y las 303. Sí, me acuerdo de la Las pecera. lapiceras Sí, sí, sí. Parker, ¿Y te las de comparaba con pluma, ¿te acordás eso? que escribí? Sí. No, no, en realidad en Argentina tener la 303 era como la de pobre, la de laburante, la de clase Ah, media sí, baja, sí, sí, sí. y tener las Parker Claro, eran ahora como agarré. las que... Sí, Es como tener un iPhone 16 claro, contra un Nokia claro. 1500, ¿viste? No sé, no Sí, sé cómo se llamaba, pero bueno. sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo tenía las 303, pero quería tener la Parker porque en la cabeza, ¿viste? De un niño, de un adolescente, es Claro. como que valés más, ¿viste? Sos mejor. Entonces le robaba a mis compañeros las Parker, Ya, pero nunca pude entrar yo con una Parker al aula porque eran las de mis compañeros, no las podía llevar, claro. ¿viste? Sumado a todo eso, todo lo que no hablaba, ¿viste? Todo lo que no hablamos. Por eso hoy es impresionante que, a pesar de que hoy estamos comunicados, así haciendo una videollamada de un país a otro país, con miles de kilómetros, Sí, este, cuando le preguntamos a los chicos si tienen alguien con quien hablar, pero de verdad, hablar de verdad la vergüenza, el dolor, las cosas las angustias, los temores, te dicen que no el 80%. O sea, y ahí es donde yo ratifico que somos una sociedad adicta, porque uno de los significados de la palabra adicción, si bien viene de adicto, que es esclavitud, claro, si vamos a una simbología y a una conexión de palabras, el prefijo a es sin y dicción es habla o palabra. O sea, adicción significa sin habla, sin palabra, sin dicción. claro. Entonces, una persona adicta es aquella que no puede poner en palabras lo que le está pasando, ¿no? Fíjate hoy cómo está en Argentina, está súper cargado todo el tema de conseguir un psicólogo, ¿no? No hay tantos psicólogos, es difícil conseguir psicólogos. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar, porque necesitamos expresarnos, necesitamos sacar lo que tenemos adentro, ¿no? Entonces, nos cuesta muchísimo como sociedad poder hablar y creo que eso es uno de los principales problemas, ¿no? Que no podemos hablar y todo lo que no hablamos lo vivimos tapando con algo, ¿no? Vos hablabas de una elite, yo digo que si hay un tipo sentado que es el que gobierna el mundo, nos conoce muy bien y sabe que nos empieza a ofrecer marcas, ¿viste? Vos ponete esto, hace esto, para tapar todo el dolor y lo que no hablamos, ¿no? Entonces todo lo que no hablamos, en mi caso, hizo que a los 15 años empiece a fumar marihuana, a tomar alcohol, y al ratito de tiempo vino la cocaína,
Pero como Claro, yo te dije antes, ¿viste? Yo no sabía dónde me estaba metiendo, no es claro, que yo dije, claro, che, voy a hacer eso claro, para los 19 años terminar internado en un centro de claro, rehabilitación. O sea, estuve dos veces internado en centros de claro, rehabilitación porque, claro, toda persona que está mal no quiere estar mal. O sea, viste, algunos claro, dicen, no, ese quiere estar claro, mal. No, no quiere estar claro. mal. Lo que pasa es que después te vas metiendo y no es fácil salir, viste. O sea, meterte, como nosotros le decimos a los chicos en las escuelas, es, por ejemplo, una copa. Ya está, es una copa que a veces no sabes decir que no por la presión social, ¿no? Claro. Porque, viste, vos dijiste ahí en Sí, Luisiana, si no tomás es como que queda raro y a veces muchos me imagino que deben tomar porque para no sentirse raros, sí, ¿viste? porque se sienten Entonces, extraños, que no, porque es cultural para ellos, ¿no? claro, claro, termina siendo cultural y terminamos un poco haciendo lo que hacen todos, ¿no? Un poco copiando el camino de muchos. Bueno, mi camino fue muy difícil porque desde los 15 hasta los Claro, 25 estuve en ese mundo de consumo. Los que éramos pibes buenos, de barrio, viste, terminamos haciendo cosas que no teníamos que hacer porque claro, después para tomar cocaína necesitas plata. claro, Entonces alguno empezó a robar, otro trajo un arma. Yo vi a un amigo mío literalmente partido al medio en las vías del tren. De un lado estaban las piernas, del otro lado estaba el tronco. Yo lo vi con mis propios claro, ojos ahí en el piso. Con la hijita de 3 años, me acuerdo con los ojos abiertos. Después amigos míos que se quitaron la vida, murieron de cirrosis, los mató la policía. Fue una época que murió acá en Argentina mucha gente de HIV, porque bueno, un no había desastre. información, Claro, ¿no? sí, Del sí, SIDA. Entonces no, nos picábamos, o sea, picar es sí, inyectarse cocaína y bueno, yo nunca me piqué porque le tengo terror a las jeringas. claro, Es el día de hoy que le tengo terror a las jeringas, pero bueno, era muy normal y murió mucha gente por eso, ¿no? Entonces, todo eso son las adicciones y el consumo problemático a sustancias, ¿no? Los caminos son la cárcel, la locura, claro, la muerte, o el suicidio, bueno, sería la muerte también. claro, Eh, pero bueno, digo, yo nunca quise, de hecho, mientras estaba en esos momentos, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no quiero esto para mi vida, ¿no? claro, Pero no sabía cómo salir. De hecho, en un momento el consumo fue con mi papá, consumíamos cocaína juntos con mi papá. Los últimos 3 años de nuestra adicción fue con mi viejo, de los claro. 22 a los 25 consumía con mi papá. Y bueno, imagínate que la droga estaba en mi casa, ¿viste? O Claro. sea, era, Era era fácil, muy era peor, difícil. claro. Que fue muy difícil Claro, salir. Mi hermano adicto, con Agus, que es mi compañera, terminamos durmiendo en el piso, en Pompeya, en Capital, claro, en una habitación llena de pulgas. Agus estaba embarazada de mí. Y a veces, viste, en el inconsciente colectivo está esto de, bueno, no, si consigo un trabajo, si consigo una novia, como cosas externas, ¿no? Y en realidad el problema de todo adicto es lo de adentro, ¿viste? Porque hay personas que tienen auto, casa, trabajo, familia, o sea, todo lo que esta sociedad te dice que hay que tener y están sumergidos en el alcoholismo, en algún consumo de sustancias o en una vida de consumismo tapando el dolor, ¿no? sí, O sea, siempre el problema es lo interno, ¿no? Lo que nos pasó y tal vez no pudimos perdonar o perdonarnos a nosotros mismos, no pudimos solucionar, no pudimos sanar. Y bueno, ese es un camino que tiene que ver con un proceso. claro, Yo hoy, por ejemplo, no, hace 27 años que no consumo más cocaína, que era mi problema, pero sigo siendo adicto porque muchas veces me cuesta poner en palabras lo que me pasa. Muchas veces no sé por qué me levanto angustiado, por qué me levanto triste, por qué estoy así con ansiedad, ¿viste? Estamos viviendo en un tiempo de mucha ansiedad, ¿no? Pasa todo rapidísimo, las noticias pasan rapidísimo, los mensajes pasan rapidísimo, ¿viste? Y tanta información que recibimos, yo creo que nos está generando un deterioro emocional, ¿no? Y bueno, todo eso que te conté es lo que nosotros tratamos de revertir con nuestro trabajo, ¿no? De volver a poder hablar, ¿viste? Hacemos una llamada por teléfono, ¿cuánto hace que no le decís a tu papá te amo? claro, Y todas esas cosas, todo nuestro trabajo tiene que ver con nuestra propia experiencia. Yo decía que no iba a ser igual que mi papá cuando tenga hijos, y me acuerdo que un día yo llegaba de trabajar, yo siempre fui vendedor ambulante.
llegaba de trabajar y Juana y Carola, mis hijitas chiquititas, querían jugar conmigo y yo las corrí, ¿viste? No, no, esperen que me quiero tirar un rato en la cama. Y cuando me acosté en la cama como que se me hizo el clic y digo, estoy haciendo lo mismo que mi papá. Y ahí me di cuenta lo difícil que es ser papá, ¿no? Que uno a veces juzga, como vos dijiste, busca responsables. Y sí, Sí, por lo general siempre hay responsables en la familia, que es son nuestras primeras heridas, nuestros primeros claro. vacíos, nuestros primeros fracasos emocionales. Y me acuerdo que ahí siendo papá, lo llamo a mi vieja, en ese momento no existía WhatsApp, nada, Claro, estaba el inalámbrico, y le me acuerdo, digo, sí. Maba, ¿estás con papi? ¿Estás con papi? Sí, bueno, poner altavoz. Y bueno, puse el altavoz y yo me puse a llorar y les dije gracias, Claro, que los amaba y que los perdonaba y que les agradecía que habían hecho lo que pudieron, ¿no? Porque claro. los papás también hacen lo que pueden. Nosotros a los Sí, chicos le damos para que le dejamos de la charla, le dejamos como una tarea que investiguen cómo fue la vida de sus papás, ¿no? sí, Porque uno se enoja siempre con los papás, pero no sabemos cómo fueron ellos de chiquitos, ¿no? Y ahí supe, ¿no? De grande que mi abuelo era alcohólico, era violento, mi mamá es el fruto posiblemente de un abuso, claro, es el día de hoy que todavía mi mamá no sabe quién es su papá porque mi abuela no le quiere decir. claro, O sea, fíjate lo que es el silencio, ¿no? El claro. guardar las cosas. Mi abuela vive sola con 90 y pico de años en Denver, Colorado. Mirá vos, mirá vos. Sí, y es el día de hoy que nunca no le quiere decir a mi vieja quién fue su papá, ¿entendés? Entonces, claro, mi mamá no recibió ese afecto de papá de chiquita Claro, y cuando fue mamá no me decía te amo, me decía te quiero y yo por ahí escuchaba otras mamás que le decían a sus hijos te amo y claro, para mí era como no me ama, ¿entendés? Me claro, dice te quiero y yo no claro, sabía por qué y uno claro, se enoja y echa culpas. Entonces, bueno, esa es una tarea, ¿no? De reconciliación que hacemos a través de un llamado, pero porque claro, nosotros lo vivimos primero. Y bueno, y tratamos de eso, ¿no? De contar historias de superación para poder alentar, inspirar claro, por ahí en este tiempo donde, no sé, no sabemos por a dónde vamos mucho, ¿viste? claro. Sabés que todo lo que estás diciendo, y me alegro que diste un análisis y una explicación bien detallada de lo que yo había dicho, porque a veces uno dice algo, pero no lo profundiza, ¿no? Y lo que vos hiciste ahora, por empezar, un comunicador excelente, porque todo lo que dijiste, 100% de acuerdo, porque es lo que yo me educó una persona, un excelente psiquiatra, que es coach también, y lo que vos decís es exactamente así. Lo que pasa es que a veces uno comunica y no dice todo, pero cuando uno dice, como vos decís, que uno toma una decisión, es así, pero que uno no toma la decisión en conciencia, 100% verdad. Eso, nadie quiere ser eso. Una cosa que me enseñaron es que uno nace eh, sin estar formado. Y depende de donde nazca, las cosas le van pasando. O sea, no toda la culpa es tuya. Hay parte que sos víctima, ¿no? Son cosas que pasan. No todo es culpa Claro. tuya, pero en algún momento cuando uno puede tomar control de su vida, pero eso también depende de muchas situaciones, ¿no? No es Sí, sí, fácil, sí. no es fácil. Entonces, como vos comunicás las cosas es excelente porque si hay una persona del otro lado escuchando y se queda con lo que yo dije nomás, no, es así. Y cuando uno aprende cosas, le pasan cosas difíciles en la vida, se crea un personaje falso, que es lo que aprendí también. No sé si vos lo entenderás así o no. Eso es lo que te enseña a caminar la vida. Puede ser vos puedes ser, yo qué sé, Superman es Superman en la película, pero cuando se saca el disfraz, es una persona común. Yo cuando salgo de mi casa en Estados Unidos, trato de ser un yankee, aunque no lo sea, porque quiero ser aceptado en una sociedad que no es la mía. No me crié, tengo que Sí, hablar en inglés, tengo que tratar de que me quieran más que un americano común para poder tener un trabajo, porque yo todos los días me tengo que probar de que me tiene que dar trabajo a mí y no a un americano. Todas esas cosas te causan estrés porque vos tenés que formar como una especie de personaje. Y a veces claro. cuando es niño, es chiquito, 3, 4 años, empezás a formarte, depende de donde nazcas, se va formando ese personaje, ¿no? Y a veces ese personaje te hace tomar decisiones sin conciencia que te hacen cometer errores, pero la verdad que excelente explicación. La verdad que, y me alegro que lo hayas explicado porque si no,
se hubiesen quedado con el pedacito mío y no es así. Es como lo decís vos, 100%. Y aparte, No, bueno, claro, dale. no, que está buenísimo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene una forma de expresar, una forma de salir, una forma de cambiar, una forma de atravesar los procesos, ¿viste? Si hoy me preguntan cómo se hace para salir, y me da mucho temor dar una respuesta, ¿viste? Porque somos todos diferentes, ¿no? Entonces a mí me pasaba antes, cuando era más chico, entusiasmado, le decía a alguien como una fórmula mágica, no, porque yo Claro, hice esto, tenés que hacer esto. Y yo escuchaba que la persona se entusiasmaba y claro, por ahí quería hacer lo mismo que yo había hecho, pero tenía otro contexto, otra educación, sí, todo otra cosa, entonces no aplicaba lo mismo y por ahí después se frustraba y decía, bueno, ya lo intenté pero no pude, ¿no? Es muy difícil porque creo que cada uno tiene que encontrar como su propio camino, su propia salida y no hacer 100%. como estructuras, ¿no? De salir. Bueno, ¿cómo se hace? Esto y esto. ¿Qué sé yo? Yo puedo decir dos, tres tips, pero nada más, no puedo decirte, no, hace esto, tenés que ir a hacer lo otro. Nosotros creemos mucho en la reconciliación, el perdón y la justificación, ¿no? Claro, Este, y en eso, bueno, cada uno lo va procesando, pero también en el camino entendí muchas veces que por ahí no perdonar o no querer ver a alguien que te hizo daño también es bueno, ¿viste? O sea, depende de cada persona, no significa que tenés que reconciliarte con el que te hizo mucho daño. No, claro, también te tenés que alejar, ¿viste? Te podés alejar, entonces depende de cada persona, pero bueno, lo bueno que se puede, nosotros somos un testimonio que pudimos, formamos una familia, o sea, nuestras hijas hoy son grandes, 25 y 21 años, y bueno, y nosotros desde ese día que nos levantamos de ese colchón lleno de pulgas, decidimos vivir para inspirar, para poder ayudar a otros, ¿no? Porque también a veces me preguntan por qué hago lo que hago, y la verdad que es una necesidad mía. claro, O sea, no es que porque soy buena persona o claro, qué sé yo, tampoco soy malo, digo, pero no es claro, que soy Superman, ¿viste? Es más una necesidad mía de sentirme bien haciendo el bien que otra cosa, ¿no? claro, Porque es lindo ser parte y que la gente me escriba, no, me quería quitar la vida y vi uno de tus... Esto es increíble, ¿no? Que claro, me quería quitar la vida y vi uno de tus videos y volví a pensar diferente y gracias por hacerme llorar, que eso me impresiona mucho, es muy repetitivo el mensaje, gracias por hacerme llorar, claro, ¿no? Es evidente que estamos en un tiempo que nos cuesta llorar, porque como vos dijiste, por ahí nos creamos un personaje, nos endurecemos, y más por ahí los hombres, ¿viste? Que el hombre no sí, llora, el hombre es fuerte, el hombre no sufre. Y en los problemas de salud mental es mucho peor, o sea, estadísticamente el hombre se quita la vida mucho más que la mujer, sí, porque el hombre no canaliza por ningún lado, ¿no? Y explota por dentro. Entonces, nuestro taller y lo que hacemos siempre en los lugares que viajamos se llama Mejor es hablar. O sea, claro, mejor es hablar, ¿no? Sin dicción, sin habla. Mejor es hablar. Ahora, no significa que uno hablando soluciona todo, pero por lo menos empieza a sacar esa primera, ¿no? Coraza, empieza a ponerse vulnerable y es importante vulnerabilizarte. Yo ayer subí una historia porque a veces también las redes sociales generan superhéroes y por ahí la gente se piensa que yo, viste, estoy feliz, que vivo 100% pleno y encontré el camino de mi vida y viajo por el mundo y qué sé yo. Y en realidad yo ayer puse, ¿no? Que a veces mi salud mental no es muy buena, que hay días que me cuesta levantarme de la cama, que hay días que me cuesta vivir y que lo sufro, ¿no? Pero también lo digo porque si no, las redes venden una idea que a veces uno quiere vivir. Hoy me decía una señora, no, claro, yo a veces me comparo con otras señoras en las redes y me siento que, viste, que no tengo el cuerpo que tengo que claro, tener, que no tengo la casa que tengo que tener. Y en definitiva se terminan sintiendo como yo me sentía cuando era chiquitito, ¿viste? claro, Por eso es como que digo, siempre es lo mismo, es la comparación, el compararse con sí, otro, el sentirte menos y el querer, como vos dijiste, crear un personaje, una coraza para no sufrir, claro, ¿no? Y para no ponerse vulnerable, porque también si vos tenés un trabajo de algo, vos no puedes decir que estoy mal, no puedes decir estoy triste, ¿viste? Yo creo que la primera mentira acá en Argentina que decimos es cuando nos cruzamos con alguien y dice, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien, todo bien, sí, todo bien, chao, y nos vamos, ¿viste? Claro, O sea, la primera mentira que arrancamos la mañana cuando decimos está todo bien. claro. Y si vos por ahí yo a veces hago el experimento porque estoy atravesando con mi papá que está con cáncer, entonces a veces hago el experimento de cuando me dicen, ¿cómo estás? Y, qué sé yo, estoy con un proceso de mi papá con cáncer, claro, y se quedan así como... Bueno, tampoco quería que me cuentes tanto, ¿viste? Era como, Claro, yo te claro, pregunté nada más cómo estás, no era para que claro, interioricemos los claro, problemas, ¿viste? claro. Pero bueno, está bueno a veces jugar un poco con eso. No, es bueno expresarse y la verdad que hay dos lados de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que no tiene la capacidad para escuchar algo como lo que vos le dijiste. Mi papá tiene cáncer, entonces no quieren cargar eso, no, les causa tensión, no, no. Hay gente que no tiene problema. Yo, por ejemplo, no tengo ese problema, pero expresarse es necesario, porque vos dijiste que hay gente que tiene todo y la pasa mal. Yo he logrado muchísimo en mi vida, soy un privilegiado donde estoy hoy, y estoy haciendo algo nuevo porque mi cerebro me lo pide, yo lo necesito. Necesito hacer algo diferente, algo que me dé un propósito. Porque si no, la cabeza Claro, me juega en contra. Y la gente dice, no, pero vos estás allá, ¿viste? No, sinceramente no. Por momentos me siento como vos. Y algo que me pasa, cuando la gente te mira que vos lográs algo y yo no tengo la fama que tenés vos, para hay gente que me mira y me dice, no, como Claudio, esto y el otro. Es una presión terrible, porque vos debes tener esa presión ahora que todo el mundo, mirá este sí, flaco, esto y el otro, lo que hace. Y cuando vos te sentís mal, a veces mejor es mostrarlo. Porque yo soy un ser humano como vos y no soy el mejor ejemplo. A mí cuando me dicen, yo quiero ser como vos, no, flaco, pará, vos no querés ser como yo. Vos tenés que ser vos, claro, ¿me entendés? Tenés que ser vos. Eh, si hay algo que querés aprender de mí es una cosa, pero ser como yo no, porque yo no soy perfecto. No soy un ser humano perfecto. Y yo me imagino que vos debes de sentir mucha presión ahora donde estás, y más si tenés su altibajo, que es normal. Yo tengo un hermano que es adicto y las familias que tienen adictos saben lo que es muy difícil, afecta a toda la familia, afectó a toda la familia, hasta que caes y entendés que tu familiar es un adicto a manipulación, pasan un montón de cosas. Y bueno, nosotros tuvimos que hacer muchas cosas, mi hermano se fue a tratar en Argentina, así conocí al coach que me ayudó a mí de Argentina, de Quilmes. Eh, y bueno, mi hermano fue ahí, salió, estuvo 2 años limpio, cuando volvió a Estados Unidos cayó de vuelta. Y lo hicimos en Argentina porque acá no lo podíamos pagar. En ese tiempo te claro, cobraban $50.000, $50.000 para tratar a un adicto por 3 meses que tenía que guardar el lugar. Y no te garantizaba que se quedaba, pero te hacían firmar que vos tenías que pagar igual. No había forma, ya lo habían metido preso por meterse en problemas. Lo terminamos mandando claro. allá y ya lo tenían encerrado. Y bueno, él ayudaba un montón de casos horribles porque venían muchos adictos de chicos de 7 8 años que tenían adicciones, 6 años, chicos que habían sido abusados también. Dice que era horrible lo que vio ahí. Y más Sí, si sí. viniendo de acá, porque él llegó a Estados Unidos a los 9 10 años, no había visto mucho Argentina. Y llegar allá de adulto en adicción y ver eso fue mortal. Pero de ahí él se vino para acá y cayó de vuelta en las drogas. Y eso fue también 2 3 años después o más, no me acuerdo. Fue una batalla hasta que un momento que dijimos, bueno, te soltamos la mano. Recomendaciones hasta que él lo forzamos a que cambiara, a que tocara o se muriera. Lo estoy Claro, simplificando, sí, vos sí, por ahí sí. lo puedes explicar mejor que yo porque creo que se malentienda, pero No, 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 está, la, cue- está, la está, está cuestión, bien. la cuestión de que él hoy está hace 4 años y ahora está en Italia con mi viejo, lo llevó a mi viejo a Italia, se fueron a conocer. Él no toma, no puede hacer nada que lo pueda llegar de vuelta a la adicción. Claro. Eh, Sí, sí, y sí, sí. él lucha con eso todos los días. Pero si vos le mirás el departamento, él vive solo, no le encontrás una basurita, nada, es extremadamente limpio. Pero bueno, lo que, Claro, lo que sí, me ha sí, sí, asombrado a sí. mi hermano siempre, Hernán, es que yo lo he visto tirado en la calle como un linchera, tirado en la calle, como los que vos describiste. Y dejar la droga, recuperarse y volver a la normalidad como si, no sé, como si fuera, no sé, el increíble Hulk, un superhéroe.
Yo me duele la Sí, rodilla, sí. yo no me recupero así, no tengo ese problema, pero él así caía, se levantaba, lo veía mal un día y otro día, o sea, son procesos, ¿no? Se caía, estaba 2 o 3 años mal por morir y después se levantaba, dejaba la droga, en 6 meses estaba ya levantando pesa, digo, increíble, una genética Claro. increíble, pero bueno, hoy él todos los días me manda mensajes y yo lo entrevisté, creo que le dije lo primero, también no quiero ser repetitivo, pero fue la primera persona que entrevisté, porque yo le dije, algún día me gustaría tener, eh, ojo, ah, el honor de poder hablar con vos, normal. Em, este es, bueno, ya se me va a pasar. Y bueno, lo entrevisté. Bueno, y pudiste, Sí, pudiste. sí, Qué lindo. sí. Ah, Bueno, tranquilo, venía uno habla todo uno bien habla. hasta que ya, viste, el problema de hablar es eso, ¿no? Que te pega. Bueno, sí, pero bueno, por eso yo creo que seguimos sanando, ¿no? Es un proceso eterno donde vamos a morirnos sanando heridas y procesos. Y eso está bueno, ¿no? No cortarlo, poder atravesar los procesos y avanzar y bueno, y cada día ser un poco mejores, ¿no? Creo que también tu experiencia, todo lo que viviste, también, y lo que estás haciendo es para ayudar a otros, ¿no? Todo lo que estás haciendo ahora es para ayudar a otros, está bueno. Sinceramente, sí, la verdad que me motiva mucho. La verdad que he entrevistado a mucha gente que pasa cosas difíciles, las entrevistas van a ir saliendo, lo que pasa es que saco una por semana, pero gente que ha salido de Venezuela, caminado por la selva hasta Estados Unidos, y las historias que vienen ahora son terribles. O sea, lo que pasa a esa gente es horripilante. Algunos llegan bien, otros más difícil. Hay gente que viaja con chicos, casi se le mueren los niños en los brazos, en el medio del desierto, gente que se ahogó cruzando el río, gente que los han Claro. abusado, la misma gente que los cruza. Eh, no, es horrible, pero yo creo que darle una voz a esa gente, porque yo creo que cuando una persona pasa ese trauma, creo que ser inmigrante te causa como una especie de trauma, desde mi punto de vista, ¿no? Porque uno pierde la identidad cuando sale del lugar donde está. Vos vas a un lugar donde Claro, no podés ser vos. Porque si vos tratás de ser vos, que lo podés hacer, no en todos lados son bien aceptados, lamentablemente, ¿no? Es así. Entonces uno tiene que pretender ser una persona. Y generalmente vos tu cultura la mantenés en tu casa, pero cuando salís de tu casa, tenés que pretender ser alguien más. Y viene toda esta gente y pierden una especie de identidad. Y algunos llegan por avión, como llegué yo, que no sufrí nada, pero sufrí ese proceso de adaptación, de dejar tu cultura atrás, de no ver más a tu familia, o como a mi ex mujer, por ejemplo, que se le murió el padre, no lo pude ir a ver por una situación claro, legal. Todas esas cosas, hay gente, o gente que emigró acá, se le murió con una señora que entrevisté hace poco de Texas, el hijo se le suicidó estando acá. Cuando vos sos inmigrante pasan estas cosas en un lugar que no es tu cultura y tu lengua, es muy difícil lidiar con estos problemas. Y te causa como especie un trauma de inmigrante. No, y hay mucha gente que te dice, yo hablo con mi viejo y me dice, no, a mí no me pasó nada. Mi viejo dice que no sufrió nada. Le digo, bueno, venimos los dos juntos. Yo vi qué cosas pasaron, pero bueno, en tu cabeza no pasó nada. Pero también tiene mucho que ver la persona, cómo de qué forma van a lidiar con el problema o cómo lo tapan, ¿no? Cómo claro. ¿no me entendés? Lo esconden. Yo soy más vocal, ¿no? Definitivamente, y lo digo más, pero me interesan las historias. Le quiero dar un espacio para que ellos se expresen y hablen y que cuenten lo que le pasó, porque a veces tienen necesidad de contar. Me pasó esto cuando crucé de México a acá, o me discriminaron, o me pasaron cosas por ser inmigrante. Esas cosas también tienen importancia. Yo siendo inmigrante valoro lo que yo me sacrifiqué. Bueno, entonces la idea es darle a esta gente un espacio donde puedan expresarse, así como vos vas y le preguntás a la gente en la calle, es lo mismo, y creo que se le da mucha atención a la gente famosa.
no es que no se lo merezcan, pero hay mucha gente que tiene historia. Y la historia de un inmigrante que llegó acá y se superó y pasó un montón de cosas puede inspirar a otras, ¿no? Puede prevenir que una persona no cruce por México o quizás lo pueda inspirar a que cruce igual y tener la valentía para hacerlo. Pero bueno, ser inmigrante no es algo fácil. Y yo soy de la creencia de que cuando a vos te pasan estas cosas en una cultura que no es la tuya, no es lo mismo. Yo cuando pasé momentos difíciles y no tenía problemas de adicción, me sentí muy mal, hasta el punto de querer suicidarme, es la verdad. Porque ya hacía más de 20 años que estaba casado y se me hundía el barco y no lo podía salvar. Y bueno, ese tipo de cosas me afectó tanto que me llevó a tener pensamientos de suicidio y otras personas, bueno, no eras adicto, no era esto, no era otro. En ese momento te podría explicar que mi cerebro funcionaba así. Y, y la verdad que en ese momento, si hubiese estado rodeado de mi gente, de argentinos, con mi cultura, si alguien me abrazaba y estaba al lado mío, hasta que yo pasara ese momento, capaz que era todo lo que necesitaba. Pero Claro. acá no están acostumbrados al beso, al abrazo, al contacto. No está. Entonces venían gente de la iglesia y me decía, señor Muñoz, acá me dejaban una notita, espero que esté bien, o me traían algo. No lo desprecio a Claro. eso ni nada, pero a mí no me ayudaba. Capaz si vos me agarrabas, me abrazabas, ¿no? Por ejemplo, por suerte yo no me suicidé en ese momento, pero ponele que lo hubiera hecho, ¿no? Alguien me podría haber salvado la vida si hubiese, antes de haber logrado eso. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Bueno, creo que las diferencias culturales importan muchísimo. Cuando uno no tiene los recursos, no está en el lugar de uno, tiene que aceptar la ayuda que pueda. Solo no. Pero bueno, todo eso me inspiró a mí a hacer todo eso. Cuando esa gente que se siente sola, que no tienen con quién hablar, que no tienen amigos, y bueno, quizá el espacio y las historias de estas personas, cómo se superaron, quizá armamos una comunidad grande y si se sienten solos tienen con quién hablar, escuchar la historia de otra persona le da compañía, como por ejemplo tu video me lo daba a mí, yo por ejemplo me sentía así como vos, tengo todo pero me levantaba mal y a veces vi un video tuyo y me inspiraba, Claro, me caían las lágrimas y bueno, ya estaba mejor. ahora que lo decís, no, yo nunca vi videos así de inmigrantes contando los procesos de cuando cruzaban por la frontera y todas esas problemáticas. Por lo menos no sé si hay tanto de eso. Es buenísimo. Sabés que no lo sé porque no lo investigué, pero se me ocurrió hacerlo porque me interesa. Porque, como le digo, lo hago por mí. Así como vos lo haces por vos, yo lo hago por mí porque eh, me da como una especie de satisfacción de escuchar esas historias. Más porque yo soy inmigrante. Y hoy en Estados Unidos, al inmigrante se lo ve mal. Inclusive en la Argentina, porque no lo podemos negar. El boliviano, el paraguayo, mucha gente ha sido vista mal del lado del inmigrante, o por ejemplo entrevisté a un cubano que vive en Uruguay, ella está en mi plataforma, y hay muchos cubanos que terminan en Uruguay, y también hay gente que los quiere y otros que no, y, y emigrar no es malo, no es algo malo, pero sin embargo mucha gente que se siente invadida y le molesta, y les choca, por ejemplo, un inmigrante vaya a otro país y logre algo. Entonces, eh, la presión que vive el inmigrante causa como una especie de trastorno, no digamos un trastorno grave, pero como una especie de, como cicatrices, dolor, falta de algo, soledad. Creo que muchos inmigrantes se sienten solos. También Eh, el miedo de la ilegalidad, ¿no? De ir preso. A mí me claro, pasó que nosotros estuvimos varados en pandemia ahí en Florida, porque nos había invitado a una fundación y fuimos por 28 días, pero bueno, justo se cerró el mundo y quedamos varados 6 meses, tuvimos que hacer los trámites todo para renovación de visa
y me sentía raro cuando no sabía si estaba legal o ilegal, y entonces por ahí veía a la policía Sí, y sentía que si me paraban, qué pasaba, y estaba con mi hija más chica, y no, y te sentís como, bueno, como se dice acá en Argentina, como sapo de otro pozo. Y sí, después después que en el tema laboral, cómo se aprovecha también de esa ilegalidad, ¿no? Porque como necesitas sí, trabajar, hacer los peores trabajos. No sé si claro. viste una película que se llama Un día sin mexicanos. Ah, no la vi. Buscala, No, es como en México, un día sin mexicanos. Entonces, claro, viste, no. sería Claro, eso. malísimo. Un día sin mexicanos sería terrible. Un día sin inmigrantes sería Bueno, la película malísimo. no sé si está hecha por mexicanos, pero un día sin inmigrantes, Claro, ¿entendés? No funcionaría el país. claro. O sea, no, porque No. están haciendo montones de oficios de trabajo que en el caso de Estados Unidos el americano no lo hace. Pero bueno, Claro. es difícil también porque es muy despreciado, ¿no? Es, Pero esto también pasa, pasa en la Argentina, pasa en México, pasa en España, pasa en Inglaterra. Todos los países tienen inmigraciones. Por ejemplo, yo entrevisté a un venezolano también que está en la Argentina. Y para él Argentina es mejor que Venezuela. Por eso se fue para allá. O el cubano que se va para Uruguay y termina en la Argentina. Es increíble porque yo me fui de la Argentina porque no estaba conforme. Y hay gente que a la Argentina es más que suficiente. Y hay un dicho que siempre me queda muy grabado. La basura de otro es oro. La basura de un hombre es oro para otro hombre. Es un dicho americano que se dice mucho acá. Y es increíble eso porque es verdad. Y bueno, por todo eso yo estoy interesado. Ahora me salieron conexiones muy buenas. Un dinamarqués que, que hace documentales y él se filmó caminando desde Venezuela, toda la selva, hasta Estados Unidos. Y hoy cerré agendé con él el podcast que vamos a hacer. Es una película, pero una calidad terrible. Filma a la gente desmayándose, los chicos casi ahogándose. No sé, es inmirable el video. Pero es, no, el video de él sí. El podcast mío no ah, salió y el todavía. video de él, Pero el dónde video lo de él puedo sí. ver? Te lo voy a mandar porque la gente habla en español, pero le pone subtítulos. Te lo paso después por Ah, ok, privado. dale, pasame, me gustaría verlo. Eh, no, es mortal. Es mortal. Ese tipo va a estar en mi podcast en 2 semanas. Y no sé si mucha gente lo había hecho esto antes o no, pero a mí yo lo hice porque me interesaba. Y bueno, hay gente que se va sumando. Ya la gente ahora me empieza a preguntar, ¿puedo compartir mi historia? ¿Puedo compartir mi historia? Y bueno, va subiendo, va mejorando. Y creo que de alguna manera, entre las misiones que tenemos, podemos colaborar muchísimo porque hay mucha gente que emigra, que sufre, pasa necesidades, que también necesitan ayuda, como vos también tenés gente que necesita ayuda y puede haber colaboración de los dos lados. Pero la verdad que eh, eh, es increíble, la verdad que me entusiasma muchísimo y aparte de tenerte a vos acá hoy, también un honor porque, no por tu fama ni nada de eso, sinceramente, porque cuando yo te empecé a mirar a vos, te empecé a mirar antes de que yo tuviera, nunca pensé que iba a tener Claro. un podcast, esto salió después, lo mío es la tecnología y yo te miro mucho tiempo y te mandaba tus videos a mi hermano, pero mi hermano no Ah, usa pero TikTok, yo, él está yo estoy en completamente fuera de Instagram y todo en lo que Facebook es. también. Claro, yo le pasé todo, pero él está fuera de todo, lo que más lejos puede estar de lo que es las redes sociales mejor por su adicción. Él me lo dice. eh, pero bueno, yo le mandaba tus videos, las cosas que vos contabas, la gente que vos entrevistabas, siempre le mandaba. Pero nada, la verdad que fue un placer de tenerte acá. Una conversación muy buena, una forma de comunicar excelente, un buen comunicador. Bueno, espero que esta no sea la única vez y por ahí vamos a hacer algo juntos más adelante. Por ahí vos quieras venir acá a ver Luisiana y Sí, entrevistar sí, gente acá, inmigrantes, me no sé, encantaría. lo que Yo sea. después le decía a los chicos que te pasen mi WhatsApp, así estamos en contacto y bueno, gracias también por poder Dale, colaborar. Nosotros acá ayudamos a gente en situación de calle.
Y ahora se viene el frío y siempre llevamos frazadas. Y tenemos una historia de ahí con un video, no sé si la Sí. viste, la historia de Johnny, que lo tapamos con una frazada y salió en el video y lo encontró su familia. Sí, lo vi. Bueno, Ah, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. todo eso fue a través de una frazada. Hoy Johnny después nos invitó, fuimos al casamiento, hoy está trabajando, hace 20 días me dijo que iba a ser papá. Así que bueno, viste, a veces son pequeñas cosas o historias que se visibilizan, que uno no sabe, viste, lo que puede generar con Claro, un podcast, con un video, con una entrevista, con una foto, ¿no? Son herramientas que, como hablábamos antes, por ahí pueden ser sí. malísimas porque para algunos terminan siendo una adicción, para otros pueden ser la puerta hacia una nueva vida, ¿no? No, sí, sí, no, obviamente. No, lo hacemos así. Yo también tengo otros influencers que conocí. Llamarle suerte como sea, no lo sé, pero hay este muchacho que estaba en Japón me dio un podcast de Japón. Él va a salir la semana que viene. Yo creo que podemos armar un WhatsApp entre algunos influencers que conozco que también y ver cómo podemos colaborar, porque la gente que vos estás necesita ayuda, hay inmigrantes que pueden precisar ayuda también y podemos ver cómo colaboramos y ayudamos de varios países. Claudio, Algo vamos a hacer, gracias. Sí, algo vamos a hacer. Y vos, sí. te dejo un dato más, el último. ¿Vos alguna vez escuchaste No. la historia de Mariela Muñoz, la transexual? La que tuvo el primer DNI argentino. Bueno, ella es transexual, nació hombre, pero es mi tía. Ella falleció hace poco, Mirá, pero ella entonces estuvo por ahí sí en la debo todos haber lados. visto, por ahí no me acuerdo. Eh, un dato para que escuche que también hizo historia en Argentina. Se llama Mariela Muñoz y hay una comunidad grandísima. Ayuda a mucha gente. Ayudaba a chicos que pasaban hambre. Hacía muy parecido a lo que vos hacés, pero hacía a través de agrupaciones, dando comida. Tenía un hogar para chicos, siendo transexual. Es una historia fuerte, hay documental y todo, pero bueno. Ahora Digo, por después ahí la la voy a buscar, conocía, por eso la tiré. por ahí Bueno. habré escuchado algo, visto algo, pero viste, hay tantas cosas, tantos temas, tanta información que a veces uno no. Sí, no, está bien. Igual ella falleció hace varios años, entonces está en la memoria de mucha gente. Hay muchos jóvenes que por ahí no la van a conocer. Bueno, Hernán, gracias por Dale, estar. no, Te gracias a agradezco vos y muchísimo bueno, y nos gracias a mantenemos en contacto. toda la gente que va a ver este Saludos, abrazo. podcast. Espero que nos inspire, que tomen buenas decisiones y bueno, acuérdense que siempre mejor es hablar. Exactamente. Gracias, Hernán.